Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con el curso de Ley de Coulomb y campo eléctrico, en este video explicaré qué son los conductores, sus características, propiedades y también explicaré cómo es el comportamiento de los conductores en presencia de campos eléctricos. Comenzaré explicando el concepto de conductores. Los conductores son materiales en los cuales los electrones de la última capa de los átomos que los componen están débilmente ligados a ellos y por lo tanto, bajo pequeñas acciones externas como por ejemplo la acción de un campo eléctrico externo, dichos electrones pueden moverse libremente, tal cual como se muestra en esta animación. Entendido esto, ahora hablaré de las características de los conductores en equilibrio electrostático. Se dice que un conductor está en equilibrio electrostático cuando sus cargas están en reposo, es decir, no se mueven, lo cual indica que en puntos en el interior del conductor el campo eléctrico es nulo. Es decir, un conductor en equilibrio electrostático es aquel en el cual las cargas no se mueven y en su interior el campo eléctrico es nulo. Esta propiedad que se acaba de explicar implica entonces que cuando sobre un conductor actúa un campo eléctrico externo, la carga del conductor se redistribuye allí donde necesite hacerlo para conseguir la condición de campo nulo en todo punto de su interior. Como vemos acá, está actuando un campo eléctrico. Esto es un conductor que está cargado, que tiene un exceso de carga positiva, y al actuar un campo eléctrico, las cargas se van a desplazar. Lo mismo ocurre, como se muestra acá en esta animación, que si el conductor tiene un exceso de carga negativa y el campo eléctrico actúa sobre el conductor, las cargas negativas se van a redistribuir por efecto del campo eléctrico y se van a mover, según se explicó en otro vídeo, van a moverse en sentido contrario a las líneas del campo eléctrico, ya que son cargas negativas. Y también pudiera ocurrir que tenemos un conductor en el cual las cargas positivas estén compensadas con cargas negativas, es decir, haya el mismo número de cargas positivas y negativas. Si se ejerce un campo eléctrico externo sobre este conductor, esas cargas se van a redistribuir de tal manera que se va a mantener ese equilibrio electrostático. El campo eléctrico dentro del conductor será nulo. Comprendido esto, ahora voy a hablar de propiedades importantes de los conductores. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por Facebook e Instagram y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Ahora hablaré de las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático. Primera propiedad. En el interior del conductor el campo eléctrico es cero, siendo el conductor sólido o hueco. Esto ocurre ya que al no moverse las cargas es porque no hay fuerza asociada a un campo eléctrico que la mueva. Entonces, primera propiedad. En el interior de un conductor el campo eléctrico es nulo. Segunda propiedad. Si el conductor tiene carga en exceso, es decir, está cargado, la carga debe estar colocada en la superficie del conductor y si el conductor es hueco, la carga estará en la superficie externa. Es decir, acá tenemos dos conductores y si en cada caso estuviesen cargados, es decir, hubiera un exceso de carga en ellos, esta carga va a estar distribuida en la superficie del conductor. Y en el caso de que el conductor sea hueco, esta carga va a estar distribuida en la parte superior del conductor, es decir, no va a estar distribuida en la superficie interna de la cavidad, sino en la superficie externa, manteniéndose la condición de que el campo eléctrico en su interior es nulo. Importante, cuando el exceso de carga está distribuido en todo el volumen, el campo eléctrico dentro del conductor será distinto de cero. Esto puede ocurrir en conductores cargados y aislados. Hay que tener cuidado con esta condición, ya que por lo que se acaba de explicar se cree que al ser un conductor el campo eléctrico siempre será nulo dentro del conductor. Y esto no ocurre cuando la carga está distribuida en todo el volumen del conductor. Tercera propiedad. El campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud de sigma sobre E sub 0, donde sigma es la densidad de carga superficial en ese punto y E sub 0 es la constante de permitividad. Entonces, acá tendríamos que el campo eléctrico justo fuera del conductor es perpendicular a la superficie del conductor. Cuarta propiedad.
En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor. Acá tenemos un ejemplo que indica esta propiedad. Acá tenemos una superficie de forma irregular, un conductor de forma irregular, y la densidad de carga en estas regiones en donde el radio de curvatura es menor con respecto a las demás regiones, en esa región donde el radio de curvatura es menor, la densidad de carga superficial será máxima. Quinta propiedad. La superficie del conductor en equilibrio electrostático y todo su volumen interior es equipotencial. El potencial B para todo punto interior del conductor es constante e igual al potencial en su superficie. Es decir, si tenemos un conductor en equilibrio electrostático como este que se muestra en la figura, el potencial en cualquier punto del interior del conductor y en su superficie tendrá un mismo valor. Pero hay que tener cuidado en el caso que tengamos un conductor en el cual la carga está distribuida en todo su volumen. En ese caso, el potencial puede cambiar en las distintas regiones que tendrá este conductor. Un ejemplo típico de un ejercicio de conductores es cuando tenemos una esfera cargada que tiene carga distribuida de manera uniforme en todo su volumen o tiene carga variable, y se manda a calcular el potencial en distintas regiones de esa esfera y se obtienen valores distintos. Sexta propiedad. Cuando dos conductores se ponen en contacto, existe transferencia de carga entre ellos hasta que se igualan sus potenciales. Es decir, imaginemos dos conductores, los cuales inicialmente no están conectados, cada uno tiene un potencial distinto, y luego cuando se conectan, estos van a llegar a un punto, luego de transcurrir el tiempo, va a ocurrir que sus potenciales van a ser iguales, pero se conserva el total de carga. Es decir, la sumatoria de las cargas que tenían esos conductores inicialmente será igual a la sumatoria de las cargas que tendrán esos conductores luego de conectarse y luego que se haya transferido la carga. Y como se indica en el texto, los potenciales se igualan. Luego de conectarse, al transcurrir el tiempo, va a llegar un momento en el que ellos van a tener iguales potenciales. Comprendido todas las propiedades de los conductores, ahora voy a explicar cómo es el comportamiento de los conductores cuando están en presencia de un campo eléctrico externo. Conductores en presencia de un campo eléctrico. Una manera de cargar un conductor es poniéndolo en contacto con un campo eléctrico, el cual puede ser generado por una carga externa u otra fuente. Acá tenemos un conductor el cual se coloca en presencia de un campo eléctrico, y como ya se explicó en el ejemplo de conductores en equilibrio electrostático, si sobre este conductor actúa un campo eléctrico, va a haber un movimiento de cargas. Ellas van a reacomodarse de tal manera que se mantenga la condición de equilibrio en el cual el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo. A continuación se van a explicar varios casos en los cuales el conductor, teniendo o no teniendo cavidad, se coloca en presencia de un campo eléctrico. Pero inicialmente hay que definir lo que son los tipos de conductores. Y comenzaré explicando lo que es un conductor aislado. Un conductor aislado es aquel que no tiene ninguna conexión con fuente alguna ni con la tierra, no forma parte de un circuito. En un conductor aislado la carga total permanece constante, ya que no puede irse a ningún sitio, aunque su distribución es cambiante dependiendo de las circunstancias externas. Un ejemplo de un conductor aislado, aquí tenemos un conductor el cual tiene un exceso de carga, una distribución de carga en todo su volumen, pero está desconectado, no está formando parte de ningún circuito y por lo tanto la carga en él permanece constante. Otro tipo de conductor es un conductor descargado. Es aquel en el cual sus cargas positivas y negativas están compensadas. Es eléctricamente neutro, es decir, su carga total es cero, pero su potencial puede tener cualquier valor positivo o negativo. Un ejemplo de un conductor descargado sería este que tenemos acá, un conductor en donde hay la misma cantidad de cargas positivas y negativas y por lo tanto su carga total es nula. Es un conductor que está neutro. Ahora hablaré de los conductores conectados a tierra. Y para comprender qué es un conductor conectado a tierra, veamos estos dos ejemplos. Acá tenemos dos conductores en donde en cada caso hay un exceso de carga. Aquí tenemos un exceso de carga positivo y un conductor con un exceso de carga negativa. Cuando estos conductores se conectan a tierra, lo que ocurre es que la tierra trabaja como una fuente infinita de electrones y ella va a donar electrones según sea necesario o va a recibir electrones. Es decir,
Si el conductor tiene un exceso de cargas positivas, la Tierra dará la cantidad de electrones necesarias para compensar esa cantidad de carga positiva. Y si el conductor tiene un exceso de carga negativa, lo que ocurre es que esta carga negativa irá a Tierra. Y al conectarse a Tierra, los conductores tendrán el mismo potencial de la Tierra. Y se asume en todos los ejercicios que el potencial de la Tierra es nulo, lo cual hay que tener cuidado de no confundir con que la carga sea cero. No necesariamente un potencial nulo quiere decir que es un cuerpo que tiene carga cero. Estos serían los tipos de conductores y ahora voy a explicar qué sucede cuando estos conductores se colocan en presencia de una carga o de un campo eléctrico. Caso número 1. Conductor descargado en presencia de cargas. Acá tenemos un conductor que tiene igual número de cargas positivas y negativas, por lo tanto está descargado. Y si en el exterior se coloca una carga positiva, esta carga positiva va a generar un campo eléctrico. Y como ya se explicó, este campo eléctrico va a hacer que se redistribuyan las cargas en este conductor y se va a lograr de nuevo el equilibrio electrostático en donde el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo. Y sucede que el conductor por una parte tendrá una región donde habrá cargas negativas y otra región donde habrán cargas positivas, como se muestra acá en la figura. Caso número 2. Cargas dentro de la cavidad. Ahora acá tenemos el ejemplo de un conductor hueco, el cual está descargado y se coloca en su cavidad una carga positiva. Esta carga va a generar un campo eléctrico y este campo eléctrico va a generar una redistribución de cargas en el conductor, en donde las cargas negativas serán atraídas por esta carga positiva y estas cargas negativas se van a concentrar en esta superficie interna de la cavidad. Y de nuevo vamos a tener una redistribución de cargas en las cuales en una parte del conductor tendremos carga positiva y en otra parte tendremos carga negativa. En este caso ocurrirá lo siguiente. La carga total interna será igual a menos la carga total que está dentro de la cavidad. Es decir, esta carga interna que tenemos acá en esta superficie interna va a ser de la misma magnitud que esta carga que está dentro de la cavidad, pero con signo opuesto. Eso lo podemos comprobar aplicando la ley de Gauss a este conductor hueco que tenemos acá. Si aplicáramos la ley de Gauss y fijáramos una superficie gaussiana en el interior del conductor, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esta es la ley de Gauss y el campo eléctrico dentro del conductor, ya que está en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es nulo. Y me quedaría que la carga neta entre la constante de permitividad es 0. Y al despejar se tendría que esa carga neta es igual a 0. ¿Ya qué será igual a esa carga neta? Esa carga neta sería sumar la carga negativa que está dentro de esta superficie gaussiana más esta carga que está dentro de la cavidad. Sería carga total de la cavidad más la carga total interna. Y luego acá tendríamos lo siguiente. Esa carga total interna cuando se despeja es igual a menos la carga total que está dentro de la cavidad. Y de esta manera, por medio de la ley de Gauss, se comprueba. ¿Y qué sucederá con la carga total externa? ¿A qué será igual esta carga total externa? Esa carga total externa será igual a la carga que está en la cavidad. Como el conductor está aislado y descargado, la carga Q externa que aparece en la superficie exterior es igual a la carga de la cavidad. Y esto sería una propiedad. Y esto es lo que ocurre en este caso número 2, de un conductor el cual se ve afectado por la presencia de una carga. Caso número 3. Conductor conectado a tierra en presencia de cargas. Acá tenemos un conductor que está conectado a tierra, tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Al colocar una carga positiva externa al conductor, esta genera un campo eléctrico, lo cual hace que se redistribuyan las cargas, logrando de nuevo el equilibrio electrostático. Es decir, que en el interior del conductor el campo eléctrico sea nulo. Pero ¿qué sucede? Cuando se conecta a tierra, esta va a donar electrones de tal manera que se compensen esas cargas positivas que ahora se desplazaron a una región del conductor. Y al hacer esto, y si luego se quita la carga y el conductor se desconecta de tierra, este quedará cargado con un exceso de electrones, los cuales son los donados por la tierra. Y aquí tendríamos lo que ocurre en el caso de que un conductor se conecte a tierra,
y externamente esté en presencia de un campo eléctrico. Y acá tendríamos el caso número 4, conductor con cavidad conectado a tierra en presencia de cargas. Acá tenemos un conductor hueco, el cual tiene una carga positiva en su interior, y aquí estoy colocando las cargas ordenadas de manera como ellas se redistribuyen cuando se coloca una carga positiva en la cavidad del conductor, lo cual expliqué en uno de los casos. Y lo que ocurre al conectarlo a tierra es lo siguiente: la tierra va a donar electrones de tal manera que esas cargas positivas queden compensadas, pero observamos que queda una carga en esta superficie interior, la cual va a tener el mismo valor que esta carga interna, pero con signo contrario. Entonces, en este caso, lo que ocurre es lo siguiente: en los puntos exteriores el potencial será nulo y el campo eléctrico también. Este tipo de configuración se aplica para el aislamiento eléctrico en equipos electrónicos sensibles a perturbaciones electromagnéticas. Y esto sería toda la clase de lo que son conductores. Espero les haya gustado. Hasta luego.